esta parte del producto interno, que hasta la sesión anterior habíamos visto lo que es la norma del vector, lo que es su magnitud, y habíamos visto la distancia entre vectores. Ahora, como les comenté en un inicio, en sí las mediciones podemos tener de dos tipos, una que es la longitud, en la cual utilizamos la norma, y la otra es la orientación, que vendría siendo el ángulo entre vectores. Entonces, si tenemos una construcción como la que pueden observar, en la cual el vector u y v forman un ángulo, podemos encontrar cuál es el ángulo entre esos vectores. Y resulta que la forma de obtenerlo es exactamente la misma que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica. Cuando calculamos el ángulo entre vectores, lo que hacemos es calcular el producto punto entre esos vectores y dividirlos entre su norma. Ah, pero me falta una cosa. Aquí debemos tomar en cuenta el arco cuyo coseno. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. El arco cuyo coseno es el producto punto entre vectores divididos entre las normas, el producto de las normas, eso nos devuelve el ángulo directamente. Ahora, como hemos comentado desde el inicio de este tema, el producto punto es uno de los tipos, de las muchas variaciones del producto interno. Entonces, si queremos calcular el producto interno entre vectores, el ángulo entre vectores, que en este caso sería este ángulo phi, lo que debemos hacer es tomar en cuenta el coseno. El coseno del ángulo phi viene siendo el producto interno del vector u con v dividido entre las normas, el producto de las normas. Y aquí nada más quiero hacer una especificación importante. Debido a que los productos internos no solamente son reales, sino que también hay productos internos complejos. Ya hemos calculado la distancia, una distancia con matrices complejas. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta es la parte real del producto interno. ¿Por qué debemos tomar la parte real? El coseno de cualquier ángulo siempre se encuentra entre los valores de menos 1 y 1. Estas normas siempre son números positivos. Si en el producto interno obtenemos un número complejo, por ejemplo, que nos devuelva en un producto complejo que el ángulo entre estos vectores sea, no sé, 1 más i entre la raíz de 3 por la raíz de 2, suponiendo que eso es algo que nos dé un resultado en particular, pues resulta que este valor no se encuentra en este intervalo. Entonces lo que hacemos es descartar la parte imaginaria, solo nos vamos a quedar con la parte real. Eso quiere decir que cuando queremos calcular un producto interno complejo para obtener un ángulo en particular, pues necesitamos tener conciencia de que en el producto interno complejo nos puede devolver un número complejo, imaginario o real o complejo completamente.
Y entonces debemos remover la parte imaginaria para que podamos calcular el coseno del ángulo de forma correcta. De otra forma, pues no podríamos incluirlo directamente en este valor, en este intervalo de valores de menos 1 a 1, y no podríamos calcular un ángulo. Entonces, en sí, el ángulo entre vectores de cualquier espacio vectorial con un producto interno definido, pues lo podemos calcular de la misma forma que lo hacemos con los vectores usuales, y vamos a tener en consecuencia que si tenemos un producto interno complejo, pues solamente removemos la parte imaginaria. Aquí no hay otra explicación posible, solamente quitamos la parte imaginaria. Eso es lo que significa este re, de quedarnos con la parte real. Y todo lo demás lo hacemos exactamente igual que con que como hemos calculado ángulos, como ustedes han calculado ángulos entre vectores en cálculo y geometría analítica. Entonces, díganme cuando le pueda bajar para que veamos un primer ejemplo de esto. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer es entonces calcular el ángulo entre dos funciones. Vamos a calcular entonces el ángulo entre la función seno de x y la función coseno de x. Y pues lo vamos a hacer mediante un producto interno que usamos la sesión anterior, que es el producto interno de 0 a pi de f por g diferencial de x. Ese va a ser nuestro producto interno a utilizar en este ejemplo. Y pues vamos a calcular los elementos que necesitamos. Aquí pues va a ser puramente real. Entonces pues no tenemos que descartar ninguna parte imaginaria. Este va a ser un producto interno directamente real. Bueno, a ver, entonces, si quiero calcular el ángulo entre estos dos, lo que necesitamos entonces es el coseno del ángulo, y ese lo calculamos como el producto interno de f con g dividido entre la norma de f y la norma de g. Ahora, antes de comenzar a calcular, aquí lo que les recomiendo es que siempre calculen de inicio lo que es el producto interno f por g, porque puede ser que en algún momento dado nos devuelva el valor de 0, y si ese cociente es 0, pues ya no tenemos que calcular las normas. Aquí tomen en cuenta que las normas siempre van a ser positivas, y en consecuencia vamos a tener la situación que esas normas tendrían
un valor en específico, como son en cociente, pues tienen que ser diferentes de 0 para que pueda existir la división. Entonces, primero siempre calculen el producto interno de f con g y ya después calculan las normas. En el dado caso de que nos dé producto interno igual a 0, pues ya no tenemos que hacer más cosas, ya no tenemos que calcular las normas. Independientemente de lo que nos dé, nada más vamos a calcular el producto interno de... El cociente nada más lo calculamos a partir de 0 entre las normas, que nos va a devolver 0, y pues ya de ahí sacamos el ángulo. Entonces, primero voy a calcular el producto interno. Y de acuerdo a lo que me está indicando esta regla, entonces el producto interno de seno de x con coseno de x es igual a la integral de 0 a pi de seno de x por coseno de x diferencial de x. Entonces, esta regla me dice que tomas las funciones y las multiplicas entre sí para después calcular la integral. Bueno. Ahora, a pesar de que pues tenemos muchas formas de calcular esta integral, voy a utilizar una muy simple. Y esta integral pues nada más es un medio del seno de 2x diferencial de x. Ahora, ¿por qué? Recuerden que el seno de 2 alfa pues es igual a 2 veces seno de alfa coseno de alfa, lo que vendría siendo la identidad trigonométrica del ángulo doble. Entonces, como aquí tengo seno de x por coseno de x, que es este mismo, alfa sería x, pues este medio pasa dividiendo y de ahí es que salió el 1/2 del seno de 2x. Entonces nada más fue aplicar la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. Y entonces, ahora sí ya podemos calcular nuestra integral. A ver, aquí la integral me va a quedar como 1/4 menos 1/4 Entonces, nada más como sugerencia, recuerden siempre que integren, calcular la derivada para ver que efectivamente están bien. Entonces, la derivada del coseno de 2x es menos seno de 2x. Menos por menos, que sería menos de la derivada del coseno por este menos, nos queda más, que es efectivamente el más que tendríamos por aquí. La derivada del coseno, pues tendríamos ahí seno de 2x, por la derivada de lo de adentro, la derivada del argumento, que sería 2x. Entonces, la derivada de 2x es 2 por 1/4, y ahí tenemos el medio. Entonces, efectivamente está bien nuestra integral. Bueno. Vamos entonces a evaluar esta integral. Evaluando en el límite superior del intervalo, pues me quedaría el coseno de 2pi, menos en el límite inferior nos queda el coseno de 0. Ahora, el coseno de 2pi es 1. Y el coseno de 0 también es 1. Entonces resulta que el producto interno del seno de x coseno de x es igual a 0. Y fíjense que aquí tomamos en consideración que al calcular primero el producto interno, ya no tendríamos que calcular las normas. En sí, las normas van a ser positivas. No importa cuánto valgan esas normas. Van a ser positivas, pero van a ser un denominador que está dividiendo a 0.
Entonces, con esto, pues ya tendríamos que el producto interno entre estos dos vectores vale 0 y por lo tanto el coseno del ángulo entre estos vectores es 0. Nada más que terminen de anotar, me avisan para que podamos moverle. A ver, entonces, de esta, que es nuestra ecuación para calcular el ángulo, el coseno del ángulo entre vectores, tenemos el producto interno entre ellos. Entonces, este producto interno ya sabemos que vale 0. Entonces, este es el 0 que acabamos de encontrar. Y en consecuencia, entonces tenemos que el coseno del ángulo es igual a 0. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 0? $90. Y entonces tenemos aquí que las funciones forman 90 grados. Tenemos entonces que el seno y el coseno son funciones desde el punto de vista geométrico perpendiculares entre sí. Y esto lo podemos medir directamente por el producto interno que tenemos aquí arriba. Ahora, una cuestión importante. Ese ángulo es directamente bajo este producto interno. Si cambiamos el producto interno, recuerden que el ángulo cambia. Bueno, más que cambie el ángulo, cambia la medición de ese ángulo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes están midiendo este angulito. ¿Están de acuerdo que este ángulo en radianes tiene un diferente valor que en grados? Que es precisamente uno de los errores comunes en las calculadoras cuando tratamos de calcular ángulos, pero necesitamos calcularlos o en radianes o en grados. Entonces, este producto interno nos arroja que el ángulo entre vectores es de 90 grados. Si le cambiamos el producto interno, entonces vamos a cambiar la regla con la cual estamos midiendo y nos puede devolver otro ángulo completamente diferente. Bueno, otro valor de ángulo. Como tal, el ángulo entre estos es fijo, pero nos puede dar otro valor en particular, ¿sí? Entonces, cada que cambiamos el producto interno, cambiamos las normas y también cambiamos los valores de los ángulos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? En este caso ya no lo hacemos más que nada para ahorrar trabajo. Por el hecho de que estas, pues ya sabemos que siempre son números mayores a 0. Y al realizar la división de 0 entre las normas, pues de todos modos se va a quedar el 0. De nada. Bueno, indíquenme cuando le podamos bajar para ver otro ejemplo de ángulo.
Bueno, a ver, entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular un ángulo entre matrices. Entonces vamos a calcular el ángulo entre esta matriz y esta otra matriz. Y lo vamos a realizar bajo este producto interno. El producto interno de A con B va a ser igual a la traza de A transpuesta por B. Este va a ser nuestro producto interno, la regla que vamos a utilizar para calcular el ángulo entre estas dos matrices. Entonces, nuevamente vamos a calcular el producto interno entre A y B para verificar qué valor nos da. Si nos da 0, pues ya no calculamos las normas, pero si nos da diferente de 0, ahí sí vamos a realizar un cálculo en particular, el cálculo de las normas, y después del cálculo de las normas ya calculamos como tal el ángulo entre las dos matrices. A ver, entonces voy a comenzar calculando el producto interno entre estas dos matrices. Recuerden que siempre debemos seguir la regla que nos estén indicando por aquí. Entonces, si yo quiero calcular el producto interno entre la matriz A, 2, 1, 3, 1, y la matriz B, menos 1, 2, 0, 1, lo que hay que calcular pues es entonces la traza entre la matriz A transpuesta multiplicando a la matriz B. Esta va a ser entonces nuestra expresión de producto interno. Y es la que vamos a utilizar precisamente para calcular el ángulo. Ahora, aquí nada más recordando, la sesión anterior lo utilizamos la traza, y pues aquí recordando que la traza pues es la suma de los elementos de la diagonal principal. Bueno, pues entonces ya lo único que hacemos una vez que sustituimos nuestros vectorcitos en la regla del producto interno es que pues calculemos las operaciones. Entonces, lo primero que voy a realizar es transponer esta matriz, porque me dice que debo utilizar la matriz transpuesta. Entonces, al calcular la traza, primero calculamos la matriz transpuesta de A, que es 2, 1, 3, 1. Y esa es la que va a estar multiplicando a B. Ahora sí podemos hacer el producto. Como les comenté en la sesión anterior, en la traza no intervienen los elementos de los triángulos superior e inferior. Entonces solamente vamos a calcular los productos que intervienen en la diagonal principal, que sería el producto del primer renglón por la primera columna.
Entonces, cuando hago ese producto, lo que nos devuelve es este por este. Nos queda menos 2 por... menos 2 más 0. Entonces aquí nos queda menos 2. El producto de este por este más este por este. De ahí nos quedó el menos 2. Lo que haya aquí pues no nos interesa. Lo que haya aquí tampoco le interesa a la traza. Y entonces hacemos el producto de esta por esta. Y tendremos este por este es 2. Más este por este, que es 1. 2 más 1, pues es 3. Y en consecuencia, el producto interno de la matriz A con la matriz B, en este caso es la suma de estos dos y nos devuelve 1. Aquí pues el producto interno entre las dos matrices es diferente de 0 y aquí sí vamos a tener que calcular la traza, las normas, para que podamos calcular toda la expresión del ángulo entre las dos matrices. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Bueno, nada más que me indiquen que le podemos bajar para que calculemos las normas de las matrices. Bueno, a ver, entonces, la primera norma que vamos a calcular es para la matriz A. Entonces, calculemos la norma de A, que la matriz A pues es esta matriz 2, 1, 3, 1. Y aquí es donde aplicamos el producto interno. Al ser una norma, pues aplicamos el producto interno de la matriz consigo misma. Entonces, esa es la matriz 2, 1, 3, 1, que es la norma de la matriz A, que es la que tenemos por aquí. Y pues aplicamos otra vez el producto interno, nada más que ahora es de la matriz consigo misma. La traza del producto de la matriz, la primera matriz, la que tengo aquí, transpuesta, aquí ya la voy a poner transpuesta. Por la segunda matriz, la que se encuentra en la segunda posición del producto interno. Y hacemos el cálculo del producto. Otra vez, el producto de este por el producto de este. Aquí lo voy a poner de manera explícita. Nos queda 2 por 2 es 4, más 3 por 3 es 9. Y el producto de este por este nos queda 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Lo que hay aquí y lo que hay acá pues no le interesan a la traza.
Y entonces aquí tenemos que el producto interno de esta matriz consigo misma es 9 más 4, pues son 13, más 2, 15. Y en consecuencia tenemos que la norma de la matriz A va a ser raíz de 15. Ya tenemos entonces la primera norma. En este caso es de la matriz A. Ahora podemos calcular la norma de la matriz B. Esta nada más la voy a dejar por el momento indicada para que cuando ustedes me lo comenten, pues ya podamos bajarle. Nada más déjenme, voy a recordar cuál es la matriz B. Menos 1, 2, 0, 1. Producto interno de la matriz B consigo misma. Entonces, aquí me espero un momento para que me indiquen cuando ya hayan terminado de anotar y le continuamos calculando esta norma. Vale, ahí voy, ahí voy. Entonces, la traza de la primera matriz transpuesta. Menos 1, 2, 0, 1 por la segunda matriz. Hacemos otra vez el producto de este por este, que es 1 más 0. Aquí no interesa lo que haya, aquí tampoco, y el producto de este por este, que sería 4 más 1. Y entonces aquí tenemos que la traza es 4 más 1, pues son 6. Aquí ya directamente el resultado es 6. Y en consecuencia tenemos que la norma de B es la raíz de 6. Y pues ahí están ya todos los elementos que necesitamos. En este caso para poder calcular el ángulo entre las dos matrices. Y pues solo nos hace falta
el armar como el ángulo. Entonces, nada más que terminen de anotar, me avisan para que vaya por todos los datos que necesitamos y podamos armar entonces la expresión. Vale, entonces aquí abajo pongo el ángulo. Bueno, primero pongo el coseno del ángulo. Es el producto interno entre A y B dividido entre la norma de A y la norma de B. Y lo que tenemos acá. En primera instancia, el cálculo del producto interno de A con B nos devolvió 1. La norma de A nos devolvió raíz de 15. Y la norma de B nos devolvió raíz de 6. Y entonces aquí tendríamos que el coseno del ángulo phi viene siendo 1 entre la raíz de 15 por la raíz de 6. Y cuando realizan ese cociente y le calculan el ángulo cuyo coseno es este valor, lo que van a obtener es 83 punto 95 grados. Entonces nada más realizamos el cociente, 1 entre raíz de 15 por raíz de 6. Y con eso pues ya calculamos el ángulo cuyo coseno es esa división que nos dio. Y pues ya tenemos el ángulo entre estas dos matrices. Bueno, aquí pues pueden darse cuenta que es lo mismo que calcular el ángulo en el espacio vectorial R2 o R3, que son los ángulos que tienen costumbre de calcular en geometría analítica, en su asignatura de cálculo y geometría analítica. Y lo único que varía pues es el tipo de vector y el producto interno. ¿Algún comentario que tengan al momento? Bueno, pues con esto vamos a dejar hasta aquí las cuestiones preliminares del producto interno y vamos a comenzar a ver lo que es la parte fuerte de este tema, que es la ortogonalidad. Cuando hablamos de ortogonalidad, estamos hablando de 90 grados y vamos a ver que la ortogonalidad en sí, pues viene siendo aparte de tomar en cuenta los 90 grados, por ejemplo, ya vimos un ejemplo en el cual el ángulo entre las funciones son 90 grados, esto nos va a dar algunas propiedades importantes, las cuales nos van a permitir simplificar algunos cálculos respecto a algunas bases. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando consideramos lo que vamos a llamarle base ortogonal, es un tipo de base muy simple de utilizar y
y que nos va en cierta forma a permitir simplificar los cálculos, por ejemplo, de una combinación lineal, de un subespacio, y vamos a poder establecer otros fenómenos como pueden ser la proyección o el complemento ortogonal. Entonces, les voy a borrar. Y aquí vamos a comenzar a ver el principio de lo que es la ortogonalidad. Bueno, a ver, ya que hemos visto lo que es el ángulo, aquí lo voy a poner de manera general, sin incluir lo de la parte real. Entonces, hemos visto que el coseno de 90 grados es igual a 0. Bueno, no aquí específicamente, lo vieron en la parte de trigonometría de álgebra. Y en consecuencia, para que este cociente sea 0, forzosamente debemos tener al producto interno entre vectores igual a 0. Esto nos indicaría que los vectores u y v son perpendiculares. Esta perpendicularidad es lo que le vamos a llamar ortogonalidad. A final de cuentas, el fenómeno de perpendicularidad y ortogonalidad pues son el mismo. Esas dos palabras pues son sinónimos. Cuando hablamos de vectores perpendiculares, estamos hablando de vectores ortogonales. Podrán darse cuenta que en esta asignatura estamos renombrando algunas cosas precisamente porque las estamos generalizando. No solamente nos estamos quedando con el espacio vectorial R2 o R3, lo estamos generalizando a cualquier tipo de vector, ya sea un polinomio o funciones o matrices, incluyendo o no números complejos. Entonces, al hablar de ortogonalidad, siempre estamos hablando de esta condición. El producto interno entre los vectores siempre es 0. Esa va a ser la ortogonalidad. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con la ortogonalidad? Podemos hacer muchas cosas. Para empezar, podemos comenzar a verificar qué sucede cuando dos vectores son ortogonales desde el punto de vista de la dependencia lineal. Entonces, voy a tomar en consideración lo siguiente. Vamos a decir que estos vectores, los voy a poner con otro nombre. Este vector E1 y este vector E2 son ortogonales. En otras palabras, cumplen con la condición de ortogonalidad, es decir, el producto interno entre E1 y E2 es igual a 0. Bueno, ¿qué puedo hacer con estos dos vectores? Quiero saber si esos dos vectores son linealmente dependientes o independientes. Recordemos que si los vectores son dependientes, al armar la combinación lineal de dependencia lineal, vamos a tener muchas soluciones. Entonces, eso es lo primero que debemos considerar. Armamos una combinación lineal para calcular la dependencia. Si alfa 1 y alfa 2 tienen muchas soluciones, entonces los vectores son dependientes. Si tienen una solución,
Los vectores van a ser independientes. Ahora, ¿en qué interviene el producto interno? Pues esta es una combinación lineal y como tal le podemos aplicar el producto interno. A final de cuentas es un vector y puedo aplicar el producto interno de esta combinación lineal con alguno de los dos vectores que ya conocemos, E1 o E2. Se hace de la misma forma. Aquí lo voy a aplicar directamente con E1. Y si aplico el producto interno de un lado, lo aplico del otro. Entonces, como no conocemos otros vectores más que E1 y E2, pues les aplicamos el producto interno a la combinación lineal con alguno de esos dos. ¿Cuál? Pues el que quieran, en realidad funciona de la misma forma. Bueno, ahora, ya que tenemos esta situación, del lado izquierdo, pues tengo el producto interno de una combinación lineal con un vector y puedo aplicar las propiedades de la linealidad. Que en este caso sería el escalar sale del producto interno y la suma se separa. Entonces, una y dos. Y del otro lado, pues ya habíamos visto que el producto interno con el vector nulo siempre nos devuelve cero. Bueno, pues aquí tenemos entonces dos productos internos. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Se puede simplificar esta última expresión que tenemos aquí? Sí, a ver, ¿qué podemos simplificar? E1, producto interno de E1 con E1. Pues no, ese no lo podemos simplificar, ese se tendría que quedar así porque es la positividad y es mayor a cero, entonces pues ese no se puede simplificar. Lo podemos reexpresar, podemos decir que si la norma de un vector, por ejemplo E1, es igual a la raíz de E1 producto interno consigo mismo, cuando nada más tengo el producto interno, pues tendría la norma al cuadrado. Entonces, en esencia, esta vendría siendo la norma al cuadrado de E1, que sabemos es diferente de cero. Entonces, cuando elevo al cuadrado de un lado y del otro, nada más me va a quedar el interior del radical. El producto interno del vector consigo mismo. Hay otra cosa que debemos simplificar. Algo que dijimos desde el inicio. No, hay otra cosa, que de hecho está en su pantalla.
Lo que habíamos dicho desde el inicio. Los vectores E1 y E2 son ortogonales. Al ser ortogonales, su producto interno vale 0. Y entonces eso quiere decir que este producto interno vale 0. No importa que estén al revés, no importa que tengamos E1, E2 y abajo tengamos E2, E1, porque recuerden que la simetría, existe simetría en el producto interno. Podemos tener el producto interno de dos vectores, conmutarlo y nos va a devolver exactamente lo mismo. Entonces, ese producto interno vale 0. De tal forma que 0 por el escalar alfa, pues no interesa cuánto valga alfa. Nos va a devolver 0 por acá. Y esto va a ser igual a 0. Y en consecuencia, tendríamos que alfa por la norma de E1 al cuadrado es igual a 0. La norma no puede ser 0. Es alfa 1. Y si la norma no puede ser 0, para que esto se cumpla, forzosamente alfa 1 tiene que ser igual a 0. Observen que alfa 1 tiene solución única. Cuando sustituyen ese alfa 1 en la combinación lineal que tenemos acá arriba, en esta, la voy a pasar para abajo. Si sustituyo alfa 1 igual a 0, pues resulta que este va a ser el vector nulo. Y solo vamos a tener alfa 2 por el vector E2 y esto es igual al vector nulo. Y la única forma en la que esto se cumple es que alfa 2 sea igual a 0. En consecuencia, pues aquí tenemos la solución del sistema y tanto alfa 1 como alfa 2 solo tienen una solución. Entonces, los vectores E1 y E2 son linealmente independientes. Y eso se debe precisamente a que son ortogonales, porque si no tuviésemos el conocimiento previo de que los vectores son ortogonales, no hubiésemos podido simplificar este producto interno. Entonces, la ortogonalidad también me devuelve independencia lineal. Cuando estamos hablando de vectores ortogonales, entonces estamos hablando de independencia lineal. Y al hablar de independencia lineal, pues ya tenemos una base. En consecuencia, si hablamos de ortogonalidad, hay independencia lineal e implícitamente formamos una base que se llama base ortogonal. Entonces, cada vez que tengamos vectores ortogonales, resulta que esos vectores son linealmente independientes y van a formar una base. ¿De quién? Pues del subespacio o espacio vectorial que generen. Y en consecuencia, tenemos un sistema de referencias perpendicular. Un ejemplo son los vectores I y J. Los vectores I y J son una base del espacio R2. ¿Son perpendiculares entre sí? Sí, sí lo son. Entonces, esos vectores perpendiculares entre sí son linealmente independientes, I y J pues son independientes y forman una base, que es una base ortogonal, porque sus vectores son ortogonales entre sí. Cada vez que hablemos de un conjunto de vectores cuyos elementos son ortogonales entre sí, siempre vamos a estar hablando de una base ortogonal. ¿Hasta el momento tienen algún comentario?
Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es encontrar bases ortogonales. Vamos a ver cómo podemos encontrar una base ortogonal a partir de un solo vector y del producto interno. Lo vamos a hacer primero con el producto punto, que es el que manejamos más comúnmente, y después lo hacemos con otro producto interno. Entonces, díganme si les puedo bajar la pizarra. Ajá, exactamente. Las funciones seno y coseno bajo ese producto interno forman un conjunto ortogonal, una base ortogonal. De nada. A ver, pues le voy a bajar. Y a ver, vamos a partir de un vector. ¿Cuál? Pues uno que en este momento se me ocurre es 1, 1, 1. Este va a ser nuestro primer vector. Y lo que vamos a encontrar a partir de este vector es una base ortogonal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la condición de ortogonalidad. Cada vez que tratemos de encontrar algo ortogonal, eso siempre va a indicar que el producto interno entre dos vectores tiene que ser 0, siempre. Entonces, aquí tenemos un vector E1, vamos a partir de él. Ya una vez que tenemos un vector del cual partir, ya podemos establecer un segundo vector para que podamos calcular la ortogonalidad. Ahora, no conocemos otro vector. Entonces, simplemente vamos a nombrarlo de manera general. Aquí este espacio vectorial que tenemos aquí es el espacio R3. Este vector E1 pertenece a R3. Y como les comenté, vamos a trabajar con el producto punto, entonces podemos inventarnos el otro vector. Voy a decir entonces que el vector E2 pues va a ser un vector XYZ. Ese es el vector que nos inventamos. Sabemos que debe pertenecer a R3, pues que tenga 3 componentes, ¿no? XYZ. Ya que sabemos que el segundo vector es XYZ, lo que vamos a hacer a continuación es forzar a la condición de ortogonalidad. En este caso, el producto punto entre E1 y E2 pues tiene que ser igual a 0. Y pues aplicamos el producto punto. El producto punto entre 1, 1, 1 y el vector XYZ pues tiene que ser igual a 0. Y este producto punto pues viene siendo X más Y más Z igual a 0. Y ahora aquí pueden decirme, no, pues es que pues eso es un plano. Y pues sí, es un plano. Un plano que es perpendicular a E1. Y al ser perpendicular, pues resulta que podemos elegir alguno de los vectores de ese plano para poder encontrar el vector E2. Indíquenme si nos podemos pasar a GeoGebra.
Vale, a ver, entonces déjenme les comparto aquí GeoGebra, que ahí está. Bueno, a ver, aquí estando en GeoGebra me voy a pasar a los gráficos en 3D. Y voy a acercar un poquito para que se vea de mejor forma los vectores. A ver, entonces, el vector que estamos trabajando en primera instancia le llamamos E1 y es el vector 1, 1, 1. A ver, este es el primer vector, este es E1. Bueno, bajo la condición de ortogonalidad, con el vector X, Y, Z, encontramos que existe un plano. X más Y más Z igual a 0. Y ese plano, geométricamente, pues es perpendicular a E1. Aquí podemos ver cómo efectivamente forma 90 grados. Entonces, si nosotros elegimos un vector de este plano, que está sobre este plano, pues significa que vamos a tener ya dos vectores de la base ortogonal. Y en consecuencia, ya tendríamos una parte del conjunto que nos están pidiendo, porque recuerden que estamos encontrando una base y la base tiene que ver con la dimensión del espacio que estamos trabajando. Entonces, al encontrar un vector sobre este plano, vamos a poder encontrar un segundo vector de la base ortogonal. Y después vamos a forzar a la ortogonalidad entre los vectores que ya conocemos y un nuevo vector. Me voy a pasar de vuelta a la pizarra. A ver, entonces de aquí vamos a despejar alguna variable. ¿Cuál? Pues la que sea. No importa cuál sea. Por ejemplo, despejo de aquí z. Z igual a menos x menos y. Hacemos lo mismo que en los espacios característicos. Ya que tengo z, la puedo sustituir en el vector x, y, z. Entonces, el nuevo vector E2 debe ser x, y z, pero z es menos x menos y. Y observen que a final de cuentas es un subespacio y pues es correcto porque el plano contiene al origen y geométricamente me representa un subespacio. Lo que podemos hacer aquí entonces es seleccionar dos valores cualesquiera para que podamos encontrar un nuevo vector. Ahora, recuerden que no pueden ser 0, porque si son 0, tenemos el vector nulo y eso nos indica dependencia lineal, romperíamos con la base. Entonces seleccionemos algunos otros valores. No sé, en este caso se me ocurre que digamos x igual a 1, y igual a 1. Y aquí, al sustituir en el vector, tendríamos que E2 es x1, y1. Y nuestro vector E2 vendría siendo 1, 1, menos 2. Si hacemos el producto punto entre este y este, observen que les va a devolver 0. Y cumplimos con la condición de ortogonalidad. Tenemos entonces un nuevo vector que en este caso va a ser ortogonal al primero. ¿Hasta aquí algún comentario de dónde salió ese vector E2?
Bueno, a ver, me voy a pasar a GeoGebra. Y aquí en GeoGebra pues vamos a poner este nuevo vector. Es el vector E2 que seleccionamos y que nos queda 1, 1, menos 2. Ese es el nuevo vector. Aquí ustedes pueden observar cómo efectivamente está sobre el plano. Ahí tenemos al vector E2 que está sobre el plano que habíamos encontrado. Y pues efectivamente estos dos vectores E1 y E2 forman 90 grados. Ahí lo tenemos. Voy a ocultar los ejes por un momento. Ahí tenemos la perpendicularidad entre estos dos vectores. Y uno pues está precisamente sobre el plano, que es la condición de ortogonalidad que vimos hace un momento. Entonces, pues vamos por el siguiente vector de la base ortogonal. En este caso lo que debemos hacer es repetir el proceso. Nada más que en lugar de obtener una condición de ortogonalidad solo con E1, ahora también la vamos a forzar a mantenerla con E2. Es decir, vamos a encontrar un vector E3 tal que su producto interno con E1 sea igual a 0. Y el producto interno de E3 con E2 también sea igual a 0. Encontrando ese vector E3, pues ya tenemos completa nuestra base ortogonal. Indíquenme si le puedo bajar. ¿Sí le puedo bajar? A ver, entonces aquí vamos a definir al vector E3. Como les digo, no conocemos este vector, pues vamos a definirlo de la misma forma que a E2. Como un vector XYZ. Y vamos a forzarlos a que con el vector E1 su producto punto, que es el producto interno que estamos manejando, sea igual a 0. Y ahora con el vector E2, que es el que acabamos de calcular, 1, 1 menos 2, su producto punto también tendría que ser igual a 0. Aquí vamos a obtener pues, precisamente la primera ecuación, x más y más z igual a 0. Y acá abajo vamos a obtener una nueva ecuación, x más y menos 2z igual a 0. Observen que la diferencia con el primero es que nada más obtuvimos una ecuación en el paso anterior, pero aquí ya obtenemos dos. Conforme vamos obteniendo más vectores ortogonales, el número de ecuaciones que vamos
calculando, que vamos obteniendo, es mayor. Empezamos con una ecuación, ahora tenemos 2. Si pudiésemos calcular un siguiente vector ortogonal, tendríamos 3 y así sucesivamente. Entonces, esto es acumulativo. Quiero más vectores ortogonales, pues necesito más ecuaciones para poder ir fijando esos vectores. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Ustedes pueden darse cuenta de estas dos, que si de la primera despejo z, estas son negativas. Lo puedo sustituir en la segunda. X más y menos 2 por menos x menos y. Y esto es igual a 0. A ver, reduciendo, aquí nos quedaría como 3x más 3y es igual a 0. Y en consecuencia, por ejemplo, despejando y sería igual a menos x. Podemos sustituir nuevamente de donde despejamos z, es decir, aquí en esta ecuación. Entonces, si z es igual a menos x menos y, pero y es igual a menos x, observen que aquí tendríamos que z es igual a 0. Y entonces, estas dos condiciones, y igual a menos x y z igual a 0, son las que vamos a sustituir en nuestro vector E3. Tomando en cuenta eso, el vector E3 de la base ortogonal que en inicio es x, y, z, nos va a quedar como x, pues es x, y es menos x y z vale 0. Podemos seleccionar un valor. Vámonos siempre por el fácil. X igual a 1. Entonces E3 es 1 menos 1, 0. Y con esto ya tenemos un siguiente vector ortogonal. Ya tenemos 3. Son 3 vectores ortogonales los que tenemos. E1, E2 y E3. ¿Hasta aquí algún comentario con este nuevo vector ortogonal? ¿Qué va? Ajá, siempre y cuando no sea 0. Cualquier valor siempre y cuando no sea 0. Ni nada. Sí, de la dimensión. Sí, en este caso sería de la dimensión. Por ejemplo, aquí que estamos trabajando en R3, la dimensión de R3 pues es 3. Y por eso nada más podemos obtener hasta 3 vectores ortogonales. Precisamente porque están relacionados con la independencia lineal. De nada. Me voy a pasar rápidamente a GeoGebra. A ver, entonces, aquí tenemos GeoGebra, nada más que ya se me congeló, porque pues, así es GeoGebra. Si lo dejamos de usar en 3D un momento, ahí está. De repente se congela. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la otra ecuación que nos dio.
porque dense cuenta que en la segunda ecuación también nos dio un plano. El plano es este, x más y menos 2z, y esto es igual a 0. Observen que ese nuevo plano que nos dio es perpendicular a E2. Ahí podemos observar cómo efectivamente hay perpendicularidad. Y tenemos que la intersección entre estos dos planos, pues es una recta. Eso quiere decir que el nuevo vector ortogonal va a estar sobre esa recta de intersección. Voy a ponerlo. El vector E3 que nos quedó es 1 menos 1, 0. Vean cómo efectivamente el tercer vector ortogonal se encuentra sobre la intersección de estos dos planos, que serían las dos ecuaciones que acabamos de resolver. Y pues ya tenemos tres vectores ortogonales. Si ahora quisiésemos obtener el plano que es perpendicular a E3, en este caso la ecuación sería x menos y igual a 0. Y entonces la base ortogonal ya nos devuelve aquí un sistema de coordenadas diferentes al sistema usual. Voy a poner aquí los ejes. Este en color rojo, verde y azul serían los planos y ejes coordenados usuales. Y con esta nueva base ortogonal ya tenemos un nuevo sistema de referencias que también es ortogonal dentro de nuestro espacio vectorial R3. Recuerden que las bases siempre son sistemas de referencias, siempre. Pero anteriormente no las habíamos considerado ortogonales. Ahora con el producto interno ya las podemos considerar de esa forma, como ortogonales. Y entonces podemos dar noción de que existen otros sistemas de referencia dentro del mismo espacio vectorial, pero que además esos sistemas también son perpendiculares entre sí. Esto es un inicio de la noción que probablemente ya vieron en cálculo vectorial, si es que llevan cálculo vectorial, o si no lo han llevado, lo van a ver en sistemas de coordenadas curvilíneas. Precisamente ese concepto nace de aquí, de la ortogonalidad entre vectores. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, a ver, me voy a pasar de vuelta a la pizarra. Y yo creo que ya por hoy vamos a dejar de usar GeoGebra. Y bueno, entonces vamos a ver un ejemplo más de calcular un conjunto ortogonal, pero esta vez, a ver, hoy ya manejamos, ¿qué manejamos? Hoy manejamos funciones, ya manejamos matrices, ya manejamos R3, vamos a manejar polinomios. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tengo este espacio de polinomios. Vamos a manejar polinomios con coeficientes complejos. Y en este espacio de polinomios vamos a definir el siguiente producto interno. El producto interno entre P y Q de X lo definimos P evaluado en menos 1 por Q evaluado en menos 1 conjugado. Recuerden que entonces si trabajamos con complejos
siempre vamos a trabajar con conjugados. Más P evaluado en 0 por Q evaluado en 0, conjugado. Más P evaluado en 1 por Q evaluado en 1, conjugado. Ahí está. Y pues vamos a tomar entonces aquí en consideración este producto interno para calcular un conjunto ortogonal a partir de este polinomio. Vamos a decir que es el polinomio E1 de X y que en este caso vamos a decir que es IX más I. Este es el polinomio E1 del cual vamos a partir. Aquí nada más se me había olvidado comentarles algo. Si nos dicen el polinomio del cual vamos a iniciar, pues ya tenemos que utilizar ese polinomio directamente. Si no nos dicen, entonces cada quien puede elegir el polinomio que quiera del cual iniciar el proceso para obtener la base ortogonal. Entonces aquí pues básicamente es contemplar el polinomio que nos dan de inicio. Si no nos dan el polinomio, pues cada quien elige con cuál iniciar. Entonces, a ver, aquí tenemos entonces E1 de X con IX más I, sus coeficientes, ya su estructura completa del polinomio, y entonces bajo ese producto interno vamos a encontrar un conjunto ortogonal. Pues hacemos exactamente lo mismo de hace un rato. Definamos un polinomio E2 de X que no sabemos quién es, pues entonces debe tener la forma del espacio vectorial que nos están dando. Entonces el polinomio que nos inventamos pues debe ser este. Y le aplicamos la condición de ortogonalidad. En este caso el producto interno, bueno, primero lo voy a poner en términos de E1 y E2. Producto interno de E1 con E2 tiene que ser igual a 0 y en consecuencia ese producto interno vendría siendo el polinomio E1 IX más I con el polinomio AX cuadrada más BX más C. Y esto tendría que ser igual a 0. Entonces, vamos a aplicar este producto interno. Y al aplicar este producto interno ya tendríamos la primera condición de ortogonalidad. Bueno, a ver, lo voy a poner así como en la sesión pasada de normas, que trabajamos polinomios con un producto interno similar para ir viendo cada uno de los elementos del producto interno. A ver, entonces, me dice el primer elemento lo evalúas en menos 1. Entonces, al evaluar este polinomio en menos 1, les va a quedar menos I más I. Lo voy a dejar de manera explícita y ya después los vamos modificando. Por el segundo polinomio evaluado en menos 1, es decir, este polinomio evaluado en menos 1. Entonces, al evaluar este en menos 1, nos quedaría A menos B más C. Y conjugado, nunca se les olvide que debe ir conjugado. Entonces, tenemos la situación de esto, del primer término. El segundo,
el polinomio, el primer polinomio evaluado en 0. Entonces este es i, este polinomio justamente evaluado en 0, pues i por 0, pues me da 0 más i, nos queda i. Por el segundo evaluado en 0. Entonces, evaluando este polinomio en 0, solo nos queda c. Y el último, el primer polinomio, este que está aquí, evaluado en 1. Entonces aquí me quedaría i más i. Por el segundo polinomio, evaluado en 1. Entonces aquí nos queda a más b más c. Esto pues tiene que ser igual a 0. Es más, yo creo que lo voy a poner por aquí arriba, porque como ya no tengo espacio, ese polinomio, toda esa expresión tendría que estar igualada a 0. Entonces, pues vamos a ir reduciendo. A ver, aquí el resultado de menos i más i, pues es 0. Ay, acuérdense lo que les digo. Acuérdense del conjugado y pues aquí me faltó un conjugado y por acá también me faltó un conjugado. Entonces, ahora sí. Este pues vale 0. Entonces, al multiplicarse por este, pues ya no importa, nos devuelve 0. Más el producto de estos nos quedaría i c conjugado. Más el producto de estos nos quedaría 2i por a conjugado más b conjugado más c conjugado. Y esto es igual a 0. Reduzcamos un poquito la expresión. A ver, aquí tengo entonces 2i por a conjugado más 2i por b conjugado. Y este 2i por c más i por c me devuelve más 3i c conjugado. Entonces este nada más para que me alcance el espacio aquí. Lo muevo un poco de lugar y aquí tenemos más 3i c conjugado y esto es igual a 0. Ahora, ahí tengo una ecuación que tiene conjugados. ¿Qué es lo que hacemos para quitar esos conjugados? Pues conjuguen nuevamente la ecuación. Es decir, ya que tengo lo voy a copiar para ponerlo aquí abajo, que es nada más la solución de la ecuación. Ya que tengo esta situación, entonces puedo conjugar nuevamente, conjugar y conjugar ambos lados de la ecuación. Aquí el conjugado me quedaría como 2i a conjugado conjugado. Pero el conjugado de un conjugado pues vendría siendo el a original. Menos 2i, b conjugado conjugado, que es el b original, menos 3i, c conjugado conjugado, que sería el c original, y esto es igual a 0. Entonces lo único que hicimos aquí fue conjugar. Directamente hicimos un conjugado para quitar a conjugada, b conjugada y c conjugada y podamos despejar la ecuación de forma más simple. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden despejar a, b o c, la que ustedes quieran, y de todos modos les va a dar un vector ortogonal, un polinomio ortogonal al primero. Antes de conjugar, pues yo podría simplificar i en todos los coeficientes debido a que está multiplicado todo por i. Entonces podemos dividir entre i para simplificar y la ecuación nos queda un poquito más simple. Menos 2a menos 2b menos 3c es igual a 0.
Aquí, por ejemplo, pues no sé, ¿a quién quieren despejar? Ah, bueno, a ver, despejemos a A. Menos 2B menos 3C es igual a 2A. Y entonces A es menos B menos 3 medios de C. Y en consecuencia nuestro polinomio E2 pero sin este vendría siendo menos B menos 3 medios de C. Me voy a bajar un poquito para que no quede tan encimado. Ahí lo tenemos. X cuadrada más BX más C. Y podemos darle dos valores cualesquiera que no sean 0. No sé, podemos nombrar uno 0 para que se nos simplifique un poquito esto. Podemos, por ejemplo, decir que B sea igual a 0 y C sea igual a 3. Y en consecuencia nuestro vector E2 de X, si C3, C2, mejor que C sea 2, para que no nos queden medios. Ahí, ya le di donde no era. Ahí estamos. Entonces que C sea 2. Si B vale 0 y C vale 2, tenemos el polinomio menos 3x cuadrada más 2. Y ese sería nuestro segundo vector ortogonal de la base. Nos hace falta un polinomio más. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Pues más que nada para hacerlo un poquito simple. En los otros nos quedaban ecuaciones más simples que esta. Y por eso pues, tomé la decisión de no colocar ceros. De todos modos nos iba a quedar más simple la ecuación. Aquí con un valor de 0 no pasa nada, pero con los dos 0, entonces ahí sí hay problemas. Ahí ya no tendríamos dependencia. Con 1 está bien. Ni nada. Déjenme copio lo que hemos hecho hasta el momento porque ya se me va a acabar el espacio. Entonces así les puedo borrar. De hecho, eso es todo lo que me queda de espacio. ¿Qué pasó? Esta. Ahí. Esta. Porque nada más estamos realizando la suma. No hay nada. Entonces esta parte nada más era la que había duda.
A ver, entonces les borro. Y ahí, me faltó poner la capa. Ahí está. Entonces, al momento llevamos un vector de nuestra base ortogonal. Lo que vamos a hacer es encontrar un segundo vector. Pero recuerden que como ese segundo vector ortogonal se basa en lo mismo que acabamos de realizar, pues entonces no tenemos que trabajar otra vez, porque ya nos podemos encontrar con esta ecuación, ahí, con esta ecuación, y ya nada más calculamos la otra. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Definimos el vector E3, el polinomio E3 ortogonal de la misma forma, ax cuadrada más bx más c. Y entonces el producto interno de E1 con E2, con E3, ahora es con E3, tiene que ser igual a 0. Y el producto interno de E2 con E3 también tiene que ser igual a 0. E1 es nuestro polinomio ix más y. E3 pues es el polinomio ax cuadrada más bx más c. Tiene que ser igual a 0. Ya realizamos ese producto interno, que de hecho fue el paso que hicimos aquí arriba. Entonces aquí ya directamente voy a colocar esta ecuación menos b menos 3 medios de c igual a a. Menos b menos 3 medios de c igual a a. Entonces, debido a que esta es la misma que trabajamos hace un rato, pues ya no la volvamos a escribir, ya directamente encontramos la ecuación. La que sí vamos a realizar es el producto interno de menos 3x cuadrada más 2 con ax cuadrada más bx más c. Esto igual a 0. Y pues aplicamos lo mismo, aplicamos el producto interno. Este evaluado en menos 1 nos queda menos 3 más 2 va a ser menos 1. Por este evaluado en menos 1 nos va a quedar a menos b más c. Y este va conjugado. Entonces aquí ya lo voy a poner directamente porque ya nos queda poco tiempo y para que podamos terminar antes de la hora. Más este, otra vez, pero ahora evaluado en 0. Nos queda 2 por este evaluado en 0. Entonces nos queda c conjugado. Más, nuevamente el polinomio 3x cuadrada más 2 evaluado en 1, que nos da menos 1, por este evaluado en 1. A más b más c y esto igual con 0. Y conjugado aquí también. Ya se me está olvidando otra vez el conjugado. Entonces, pues reduzcamos a ver qué nos queda de ecuación. Este nos queda menos a conjugado más b conjugado menos c conjugado más 2c conjugado menos a conjugado menos b conjugado menos c conjugado. Y a ver qué podemos simplificar. Bueno, aquí podemos simplificar que b conjugado con menos b conjugado se simplifican. 2c menos c menos c conjugado se simplifican. Y entonces aquí vamos a tener que menos 2
A conjugado es igual a 0. Y pues aquí sin necesidad de quitar el conjugado, pues A es directamente igual a 0. Recuerden que tenemos la ecuación de aquí arriba. Como A es igual a 0, eso quiere decir que menos B menos 3 medios de C es igual a 0 y por lo tanto, pues ya tengo aquí B con un coeficiente unitario. Al despejarla tendríamos que B es igual a menos 3 medios de C. Entonces, nuestro polinomio E3 de X es igual a X cuadrada, que vale 0. A vale 0. B, que es menos 3 medios de CX. Y C, que vale por sí misma. Seleccionemos un valor para C. En este caso, digamos que C, pues otra vez es igual a 2. Como C es igual a 2, entonces nuestro nuevo polinomio viene siendo menos 3x más 2. Y entonces la base ortogonal, hace rato no la expresamos como tal, pero la base ortogonal la podemos expresar así. Como B con un subíndice de ortogonalidad es igual al primer vector que obtuvimos, y x más y. El segundo vector que obtuvimos, menos 3x cuadrada más 2. Y este tercer vector que acabamos de obtener, menos 3x más 2. Y esta vendría siendo nuestra base ortogonal bajo el producto interno en el espacio de polinomios.